$400, y si no, el castigo podría llegar a ir a buscar los $360 tranquilamente para lo que es Microsoft, ¿sí? Y hablando de todo este punto, ¿sí? Lo que sí había traído para el día de hoy y para entender un poco en dónde está invirtiendo Microsoft, cómo está jugando en toda esta carrera, tenemos que hablar y entender, bueno, justo lo que está sucediendo con Anthropic y OpenAI. Y a dónde se dirige un poco el mercado y cuáles son los riesgos de invertir en estas empresas, básicamente, ¿no? Vuelvo a repetir, en el día de hoy estamos viendo esa divergencia, ese desacople entre los semiconductores y los papeles de infraestructura o de software que se marca cada vez más. Los más cuestionados son los papeles de infraestructura porque están impulsando, ¿no es cierto?, un cambio enorme dentro de todo el ecosistema, dentro del negocio, ¿no? Y entre ellos está Microsoft, está Meta justamente, que va a presentar estos resultados. Y veíamos ese desacople con los semiconductores en el día de hoy que siguen en terreno por lo menos correctivo de corto plazo. Los de software, como pueden ver ahí en el gráfico de Microsoft, está correctivo hace rato, ¿sí? Hace bastante, o sea que ofrecen mejores asimetrías. Eso que quede bien en claro, ¿no? No estás pagando cerca del máximo, de hecho ya hace casi más de un año que vienen en una caída, ¿no es cierto?, bien mucho más profunda que la de los semiconductores. Entonces, para entender si es una buena alternativa o no, por ejemplo, invertir en Microsoft, hay que entender qué es lo que pasa dentro de la industria, puntualmente en lo que es OpenAI y Anthropic, ¿sí?, que probablemente salgan a bolsa. Anthropic va a ser la primera, evidentemente, en los próximos meses, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos un mercado muy salvaje, casi como si fuera un juego de tronos de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Estamos o no en una burbuja? Si miramos la superficie, el mercado parece estar en pleno ataque de pánico hoy, ¿sí? Es lo que se vive. Vimos caídas muy fuertes, por ejemplo, con Oracle, ¿no? Caídas muy fuertes. Meta, esa suba que tuvo, te la devolvió toda. Bueno, entonces, pero cuando uno escarba la realidad, me tomé el trabajo de analizar la realidad, Daniel, ¿no? Cuando uno quiere escarbar, cuando uno quiere hurgar los datos puros y duros, la realidad yo creo que muestra otra cosa, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? La demanda de inteligencia artificial crece a un ritmo tan demente que los data centers no dan abasto. La estás volando, Daniel, la estás volando. Estás diciendo algo que no dice nadie, sí. El tema acá es que hay que ser un poco más quirúrgico a la hora de decir eso, ¿no? Porque la demanda de inteligencia artificial crece a un ritmo tan demente que los data centers no dan abasto. Y el ejemplo perfecto de este cuello de botella del cual estoy hablando ocurrió con OpenAI, ¿sí? Y no ocurrió ahora, hace varios meses, ¿sí? Y les quiero, y miren la tesis que voy a enmarcar ahora. OpenAI tuvo que pausar, atención, tuvo que pausar el despliegue masivo de Sora. ¿Alguien se acuerda lo que era Sora? ¿Alguien se acuerda lo que era Sora? Los leo ahí en los comentarios. ¿Llegaron a utilizar Sora? En su momento OpenAI fue muy revolucionario con este modelo de generación de video. Lo voy a resumir así rápidamente. Era una IA que te hacía un video. Vos le ponías los parámetros y te hacía un video, ¿no? Bueno, hace unos meses lo tuvo que suspender a eso.
Lo tuvo que suspender porque no tenían la infraestructura necesaria para procesar semejante bestia. No es por falta de clientes. Por eso les digo que acá hay que ser más audaz a la hora de interpretar lo que sucede, ¿no? Nosotros hablamos del presente inmediato, de la realidad, para luego tomar decisiones. No miramos el pasado. Entonces, no tuvieron que dar de baja Sora OpenAI por falta de clientes, sino por falta de servidores. No daban abasto en procesar semejante quilombo. Y después viene una paradoja interesante en toda esta industria, cuando uno investiga, que es la paradoja que hoy tenemos en el código, que es un juguete muy caro. ¿A qué voy con todo esto? El verdadero motor de esta revolución, por ahora, no es armar imágenes divertidas, lindas, ¿no? Sino que es la programación, ¿sí? Es la programación. A finales del 2025, la capacidad de inteligencia artificial para generar código dio un salto exponencial. Los que están dentro del sector, de la industria, lo saben a esto, ¿sí? A finales del 2025, hace un par de meses nomás, la capacidad de la IA para generar código dio un salto, pero ya no es exponencial, es fenomenal, es indescriptible esto. El resultado es que el gasto de las empresas que le piden a la inteligencia artificial que programe se multiplicó por 10. Y es un dato esto que estoy diciendo, es un dato. Entonces, por eso digo que esto nadie lo interpreta y nadie lo está analizando como corresponde, ¿sí? Entonces, es donde estamos entrando en una nueva fase de la que nadie habla y que es económicamente por ahora insostenible, ¿sí? Que es insostenible. Hoy en día, la factura que emiten las empresas de inteligencia artificial por programar está superando lo que esas mismas compañías le pagaban a sus programadores humanos. Escuchen bien lo que acabo de decir. Esto está sucediendo hoy. La factura que emiten, ¿sí? Las empresas de IA para programar es más alta de la que le estaban pagando a los programadores. Por eso digo que esto es un juguete hermoso, pero es bastante caro todavía. Es bastante caro. ¿De dónde saco estos datos? No la estoy volando. La estás volando, Daniel. No la estoy volando. Y esto es un dato. El gigante de la movilidad, Uber, por ejemplo, ya está pagando fortunas en infraestructura de programación automatizada. Fortunas. Y los directivos hoy se están cuestionando y se están preguntando si conviene, ¿no? Si sigue siendo rentable. Che, ¿esto nos conviene? O en definitiva, ¿por qué no le devolvemos, lo dicen así, ¿no? ¿Por qué no le devolvemos directamente el teclado a los seres humanos? Porque me parece que nos va a salir más barato. Atención, ¿eh? Entonces, es completamente lógico que el mercado esté todo el tiempo oliendo una burbuja, ¿no? Por eso los titulares, lo mismo de siempre. Yo voy a decir esto, todas las revoluciones tecnológicas terminan en una burbuja, todas, ¿no? Porque los inversores siempre sobrereaccionan, el mercado siempre sobrereacciona al principio hasta que después se acomoda y encuentra un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, volviendo al punto, el costo actual es altísimo. Atención lo que voy a decir. El costo actual es altísimo porque estamos en la etapa de construcción del ecosistema. El anuncio reciente de Meta,
que ya no solo usará sus propios centros de datos para sus redes, sino que va a alquilar su infraestructura a terceros, confirma el diagnóstico. Faltan competidores, falta infraestructura. Entonces, solo cuando la oferta de servidores sea masiva, entonces ahí sí el costo se va a desplomar y veremos una adopción real y totalmente rentable. ¿Se entiende un poco el concepto? Y acá es donde tenemos este mapa de Juego de Tronos de la inteligencia artificial, porque va a haber un ganador, porque es evidente que están todas corriendo una carrera, que estas empresas están invirtiendo millones y millones de dólares, no porque les guste perder plata, sino porque van a cambiar la economía, porque saben que es un negocio, por esto que acabo de decir también, porque se dan cuenta de las falencias que hoy tiene, que es por falta de infraestructura. Claro, entonces el mercado hoy, más que el CAPEX, lo que no sabe es quién va a ser el ganador o quién va a acaparar la mayor parte del mercado. Por eso cae Microsoft, por eso cae Meta, por eso cae Google, porque el mercado lo que está intentando hacer, no sé si al mercado no le asusta el CAPEX. Ese es el grave error y la lectura que podés ver ahí en todos los salchicha y todos los medios de comunicación, ¿no? En los generadores de contenido, que lo único que hacen es repetir como salchichas lo que dicen otros. No hacen el trabajo de investigar. O directamente lo que están haciendo los salchichas es, mirá, le agarran, yo me doy cuenta, agarran una noticia, la pasan por la IA para que le filtre y después ellos repiten como loros o repiten como loras y no analizan nada, no analizan nada. Entonces, en realidad, al mercado no le molesta el CAPEX. Lo que no sabe es quién va a ganar. Eso es lo que en definitiva hace que empresas como Microsoft caigan, como Oracle, como Google, porque lo que está tratando de hacer el mercado es intentar adivinar quién va a ganar, quién se va a llevar toda esa porción de guita, vamos a ponerlo así. Ese es el verdadero punto acá. Y que probablemente no lo sepa nadie, pero lo que tratamos de hacer nosotros es, con pensamiento crítico, tomar decisiones en base a esto, en base a esta tesis. Tengo un mapa. Yo les había prometido hacer un mapa. Acá tengo un mapa, que le dije a la bicha, haceme un mapa, miren lo que le dije a la bicha. A la bicha le dije, haceme un mapa, le puse todos los nombres, ¿no? Pero devolvémelo como si estuvieras, como si fueras de los años 90, le digo. No me pongas dibujitos, no me hinché los huevos. Bueno. Entonces tenemos una guerra por el dominio de la inteligencia artificial. Ese es el tema acá. Y ahí puse al comienzo OpenAI. ¿Por qué lo hiciste de los años 90, Daniel? Es horrible lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo soy así. OpenAI. Sam Altman. Entonces, fíjense que puse abajo, después se desliza Anthropic. Más abajo está Microsoft. Más abajo aparece Amazon. Pero no porque tenga un ranking. Están todas peleando por ese mismo mercado.
Google y Meta. Lo que pasa es que están todos, algunos son rivales y otros son socios estratégicos. Por eso es tan importante la salida a bolsa de OpenAI y de Anthropic. Como pueden ver ahí, que arranqué hablando de Microsoft, y es porque, bueno, tenemos el rol que está jugando OpenAI, que es por ahora el líder de estos modelos de ChatGPT, Sora, que fue a parar a la chota ahora, y los socios son Microsoft y son Oracle, principalmente, ¿sí? Los rivales, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek puse, si ustedes quieren, este gigante asiático. De Anthropic se desliza Darío Amodei, que es un ex CEO de OpenAI, ¿sí? Eran socios y se terminaron separando, ¿no? ¿Quiénes están dentro de Anthropic? Ahí está Amazon y hay una participación importante de Google también ahí metido. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, no? Lo que yo empecé a notar es lo siguiente. Para entender un poco el desenlace de toda esta guerra, entender quiénes son los protagonistas de esta carrera, que va a dejar un monopolio, que en definitiva el mercado va a elegir un ganador, que es lo que queremos saber todos. Luego después se va a estabilizar. Yo creo que va a suceder algo como lo que pasó con Nvidia, donde cuando el mercado encuentra ese ganador, ¿qué es lo que va a hacer cuando encuentra el ganador? Lo que el mercado sabe mejor hacer es sobrereaccionar. En cuanto encuentre ese ganador, se va a pegar un virulo de novela. Va a decir, esta es la única, la mejor. Bueno, hasta que después va a volver a la realidad y nos vamos a dar cuenta de que esto es capitalismo y todos van a tener tal vez una participación de mercado, porque también después se van a desplegar especialidades, podríamos decir, dentro del sector. Pero bueno, entonces, el primer ciclo de todo esto lo puse a OpenAI porque fue el primero. OpenAI fue el primero. Hay que entender eso. El segundo ciclo, creo yo, estoy hablando del 2016, por eso lo pongo primero a OpenAI. Fue el primero. Casi en el 2016 arranca todo esto. El segundo ciclo que yo noté fue cuando fue la irrupción de DeepSeek. ¿Por qué? Por el bajo costo. Y el tercer ciclo que estoy viendo yo, la tercera fase, es la que estamos viendo en la actualidad. Atención, que es el boom de Anthropic. El boom de Anthropic le pasó, pero fuerte, el trapo a ChatGPT y a OpenAI, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir de que estas rivalidades o estos ciclos, no quiero decir que a medida que la guerra avanza, vamos a decir, o la batalla sangrienta por el dominio. ¿Y por qué quieren dominar esto? Porque es plata. Bueno, no quiere decir de que se vaya modificando, ¿no? Entonces el primer ciclo fue OpenAI. OpenAI eran los reyes indiscutidos. OpenAI nació con Elon Musk y nació con Darío Amodei, que es hoy el CEO de Anthropic. Eran los reyes indiscutidos. Tenían los mejores investigadores, tenían los mejores chips. El monopolio asombroso era. El segundo ciclo, ¿por qué marco lo de DeepSeek y esta empresa asiática que va a salir a bolsa en cualquier momento? ¿Por qué patearon el tablero? Porque demostraron que con una fracción del presupuesto que estaba teniendo OpenAI, demostraron que se podía lograr modelos hipercompetitivos con muy poca guita, al estilo bien chino. Te dijo, mira, yo con 2 mangos, ¡pum!, te hago una bicha también. Y el mercado entendió entonces que la fuerza bruta del dinero no lo era todo en esta carrera. Que con poca guita se podía
hacer algo de buena calidad. Y es por eso que terminaron subiendo semiconductores de menor calidad, como pueden ser los de AMD, como pueden ser los de Intel, que son una gran promesa. Es decir, y por eso subieron también los papeles referidos a las memorias RAM. ¿Por qué? Porque lo que logró DeepSeek fue que con un semiconductor, lo voy a decir en latín para que se entienda, ¿no? Porque todos dicen, es un cuento chino, y ahí es donde repiten como loros, repiten como loras. En realidad lo que generó DeepSeek en todo esto es, mira, con un semiconductor pedorro, si le pongo una buena memoria RAM, la bicha hace plu, 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 y anda con todo, y yo hago pla, 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 levanto los dólares. Al estilo chino. Dejando eso de lado, el tercer ciclo fueron los últimos 6 meses. Y acá es donde cambió, creo yo, por completo todo el sector, ¿no? Atención, que es el movimiento que dejó Anthropic. Dio una calidad, pero ya estamos hablando de una calidad ridícula. De una calidad, de un level que ya es ridículo el avance que generó. Se convirtió en la compañía que más rápido ha facturado en la historia de la humanidad. Esto es algo increíble, nunca antes visto, pasando de 0 a una tasa de ingresos proyectada de miles de millones de dólares en tiempo récord. Pasaron de facturar 1.000 a 16.000 millones de dólares en un par de meses, y no estoy exagerando. Pulverizó la curva de aprendizaje, o podríamos decir la curva de crecimiento iniciales que tuvo Google o iniciales que tuvo Meta. Y esto sucedió hace meses nada más. Y ahí es donde aparece Sam Altman versus Darío Amodei. Unos podrían decir que Sam Altman es un charlatán muy disperso, que ese es el problema que tiene. Un charlatán muy disperso contra hoy un científico arrogante que es Darío Amodei. Y ahí está el duelo, porque de acá se desprenden todos estos acuerdos estratégicos de los cuales estoy hablando. Entonces, conocer la industria es saber si yo voy a invertir en Microsoft, o es saber si yo voy a invertir en Google o en Amazon, o voy a invertir en todos. Entonces, volviendo a este duelo de charlatán y científico arrogante, parecería una serie digna de Netflix, Daniel, una serie digna de Netflix, sí. Entonces tenemos a Sam Altman, que se supo codear con Elon Musk, pasó la gorra, Elon Musk le dio guita, recordemos, le dio guita también Peter Thiel, el hoy CEO de Palantir. O sea, se dan cuenta de que cuando digo charlatán, es un gran vendedor. Te vende un auto. Sam Altman es como si fuera el gitano que vos ves ahí vendiendo los coches usados y te vende cualquiera, ¿viste? Ese. Se ubican. Ese charlatán, ese que te pones a charlar, ¿no es cierto? Te vende cualquier cosa. Es polémico, es raro cuando uno lo ve. Es un personaje, algunos dicen que es un personaje magnético y ambiguo. Pero un vendedor de autos de categoría galáctica, ¿no? Convence a cualquiera de invertir 7.000 millones de dólares con una sonrisa nomás. ¿Cuál es el problema que hoy tiene OpenAI? ¿Cuál es el problema? Es que está muy disperso. Realmente perdió un poco
el rumbo, porque quiere hacer data center en el espacio, quiere reescribir las redes sociales, quiere inventar, esto ya lo he dicho en otros vivos, quiere inventar un dispositivo físico que reemplace al teléfono. O sea, quiere abarcarlo todo, quiere hacer miles de proyectos. Por eso se cayó Sora, porque no se ocupa de algo puntualmente, se dispersa demasiado. Por eso lanza Sora y a los 6 meses se dio cuenta que no da abasto para ofrecer el servicio y lo tuvo que dar de baja. Aprovechando esa distracción, atención, aprovechando esa distracción, aparece Darío Amodei, que se fue de OpenAI porque había también un conflicto de intereses y de visiones, que le está ganando la partida, centrándose exclusivamente en el nicho corporativo y en la programación, porque ahí está la papa, porque ahí está la plata. Ahí me di cuenta que ahí está la plata. Yo también me di cuenta. En ese nicho corporativo lo vimos reflejado en el crecimiento galáctico, ¿no?, que tuvo en estos últimos meses. De llevar de 1.000 a 16.000 de beneficios, ganancias y contratos. Ahora, ¿qué pasó en este último tiempo, no? Y es muy importante conocerlos también, que les recomiendo que vean entrevistas de ambos y se van a dar cuenta que son muy interesantes, son personajes muy interesantes. Sam Altman, como vuelvo a decir, es un muy buen negociador. Es muy buen negociador, visionario, rápido, expansivo, guita. Este quiere facturar, este quiere guita, este quiere que sea todo escalable. Y del otro lado es Darío Amodei, que es más científico, técnico, purista, obsesivo con la seguridad, está siempre... Pero la estrategia son distintos. La estrategia de OpenAI es más masiva, orientada al consumidor general y multiobjetivo. Mientras tanto, Anthropic es más corporativa, enfocada, es una compañía más enfocada en las herramientas hiperproductivas de la empresa. Y ahí encontró un nicho muy importante, ¿no? Y destaco la filosofía de ambos, que creo yo que es para destacar, que es muy interesante. La filosofía de Sam Altman es ir lo más rápido posible sin mirar atrás. Dale, bicha, dale, que salga todo ahora. Se quiere apurar, está desesperado, se le nota en la cara cada vez que habla y se le nota también con los contratos que realiza. Está desesperado, quiere ir rápido. En cambio el otro, por eso dije que es un científico arrogante, porque quiere entender el modelo antes de que se vuelva peligroso. Amodei conoce el monstruo que está dentro. Él ayudó a fundar OpenAI en el 2016. Darío Amodei ayudó a fundar OpenAI. Pero se abrió cuando el rumbo comercial y aceleracionista, si ustedes quieren, que tomó Altman de no frenar nada, se termina abriendo. Entonces, ahí es donde Darío invierte el orden del emprendedor típico, donde primero para él está la ciencia y el entendimiento técnico y al final está el producto. ¿Por qué? Porque sabe que está creando capacidades en las máquinas que ni sus propios creadores logran entender del todo todavía. Con esa filosofía, Anthropic creó Claude, una IA que terminó superando ampliamente a ChatGPT, con menos inversión y menos personal. Entonces, lo de DeepSeek, vieron que no era un cuento chino. Anthropic también lo logró hacer.
El que está dentro del sistema lo sabe. Cloud es una bomba. Y lo hizo con menos inversión que San Altman y con menos personal. ¿Dónde aparece el problema? Hoy, en la actualidad, lo último fue el choque con el Pentágono. Ahí es donde hizo agua Darío Amodei. Fíjense, ¿no? Al volverse un gigante, Anthropic llamó la atención de las altas esferas del Pentágono, las más altas del poder. El gobierno de Donald Trump irrumpió, le tocó la puerta a Darío y le dijo: escúchame una cosa, Amodei, tenés que liberar todo el potencial de Cloud para el uso militar y de inteligencia. ¿Qué hizo Darío? Le cerró la puerta en la cara. Fiel a su ética científica, atención, Amodei intentó ponerle límites a la Casa Blanca. Le dijo: nada de espionaje doméstico, nada de armas, le dijo. ¿Qué hizo Trump? Te vas a la reconcha. Así, así fue. Cortó directamente todos los lazos y declarar a Anthropic un riesgo de seguridad nacional y ordenar al gobierno dejar de usar toda la tecnología de Anthropic. Entonces, el gran pecado de Darío fue la arrogancia. Creer que su brújula moral, estaba por encima del Salón Oval. Y ahí es donde se ve la maestría verbal y política de San Altman. En público, miren lo que hizo este del delincuentaje bravío. En público se solidarizó caballerosamente con Darío. Se solidarizó, ahí hizo un tuit, todo en público. En privado le clavó un puñal por la espalda, porque OpenAI terminó cerrando un acuerdo multimillonario con el Pentágono para sustituir a Anthropic, aceptando inicialmente los mismos lineamientos éticos que Darío había propuesto. Entonces termina siendo una jugada maestra que demuestra que Amodei, que Darío, es un genio de laboratorio, pero un pésimo negociador. Entonces, cuando pasó esto, bueno, muchos dijeron, dan por muerto a Anthropic, pero Amodei termina pateando el tablero hace semanas nomás. Nuevamente termina pateando fuerte el tablero, lanzando mitos. La IA más monstruosa y capaz de realizar de forma rápida, efectiva, eficiente, nunca antes vista. Y ahí sí que, bueno, todo ese poder de cómputo fue impresionante. Fue la mayoría creada hasta la fecha. Los especialistas, los que saben de esto, te dicen que mitos es impresionante. Entonces, obligando al gobierno de Donald Trump y a todas las corporaciones volver a tocar la puerta. Vuelve a tocar la puerta nuevamente. Entonces, esta batalla está lejos de terminar. Lo que tenemos hasta acá es que Darío Amodei demostró ser el mejor científico. Sabe hacer la mejor IA de todas, hasta la fecha. Pero a su arrogancia para manejar la diplomacia geopolítica es el talón de Aquiles. Mientras tanto, OpenAI sigue realizando acuerdos, sigue negociando, tiene una IA que todavía no es de las mejores, pero sí que sabe pasar la gorra muy pero muy bien.
logra acuerdos multimillonarios y no para. Mientras estos dos titanes se desangran en público, y como pueden ver ahí, hoy en día el que quiere invertir en OpenAI prácticamente que un colateral es Microsoft, que va a rendir el examen esta semana. Oracle, que es el riesgo nivel Dios, por el CAPEX monstruoso que está llevando adelante, ¿no? Y entonces esa monetización es la que genera tantas dudas. Tenemos a Anthropic como socios comerciales estratégicos a Amazon y parte de Google. Google avanza en silencio con recursos ilimitados, esperando el momento exacto para quedarse tal vez con todo este reino también. Entonces, en toda esta revolución, también aparece Google y también aparece Meta, ¿no? Que tuvimos también noticias hace muy poco. Lo interesante de Google es que al comienzo de esta carrera lo dieron por muerto. Al principio, porque se pensaban que se había quedado atrás, pero la narrativa cambió por completo con el lanzamiento de su ecosistema Gemini. Se convirtió en un monstruo que procesa un volumen demencial de datos. El negocio de Google Cloud también, que está creciendo fuerte. ¿Cuál es el problema? La capacidad física. Google está tan sobrepasado por la demanda que para mantener el ritmo tuvo que duplicar su presupuesto de infraestructura a niveles históricos. Nuevamente, linkeo lo primero que dije en esta editorial tecnológica. El problema no es el CAPEX, el problema es que no está la infraestructura. Google está sobrepasado por la demanda. Entonces tuvo que duplicar el presupuesto en infraestructura a niveles históricos y salir a alquilar capacidad de centro de datos de emergencia a competidores y aliados. Y esto también lo dejó demostrado Meta. Esto lo dejó demostrado también Meta. Ahí hay un drama corporativo también. Es uno de los mayores clientes que le paga fortunas a Google para usar la potencia de Gemini. La empresa de Mark Zuckerberg firmó un acuerdo multimillonario para potenciar sus herramientas con la tecnología de Google, pero el colapso de servidores fue tan severo que Google tuvo que restringirle, es decir, trocearle, si ustedes quieren, el acceso a Meta. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Zuckerberg? Obligar a sus empleados a ahorrar uso de inteligencia artificial y acelerar su propio plan para construir una red en la nube propia y competir directamente en el negocio de centro de datos. O sea que demanda hay. Lo que no hay es infraestructura. Y a todo esto no terminamos de hablar de Amazon. Y estoy viendo la hora. Y yo le había prometido a la productora que tenía que cerrar el vivo. Y todavía no hablé de Amazon. Lo que voy a decir de Amazon, atención, es que Amazon no tiene amigos. Amazon tiene intereses. Amazon, yo creo que es una de las jugadas maestras de diversificación impresionante, porque también puso dinero en las mismas rondas de financiación que estuvo en OpenAI y tiene esa participación también en Anthropic. O sea, no le importa quién gane la carrera del software. Amazon se aseguró
de ser dueño de la autopista por donde van a viajar los datos de ambos competidores. Eso es muy interesante de Amazon. Es muy interesante. Es muy interesante. Entonces, yo creo que la tecnología que estamos viendo, o la supuesta burbuja, no va a estallar porque esta tecnología sea mala. Será porque el costo de mantener vivas estas máquinas superan, creo yo, la billetera todavía de los seres humanos, ¿sí? Pero los reyes del soft / infraestructura pueden cambiar en cuestión de meses todo esto, ¿no? Yo creo, y acá es donde digo yo creo, que en el largo plazo los verdaderos ganadores van a ser los que moneticen el servicio de la IA, los que hoy están clavando la pala en la tierra. El presente, veo muchos que repiten esto de los semiconductores, de los chips, ¿no? El negocio de Nvidia, el negocio de AMD, el negocio de Broadcom, el negocio de ASML. Como en la fiebre del oro, el que vende el pico cobra siempre. Cobra siempre. ¿Qué significa eso? No importa que el minero encuentre oro o no lo encuentre. Nvidia te vende el semiconductor, le importa 3 carajos si vos monetizás o no monetizás la IA. El chinito Juan de Nvidia cobra igual, encuentres el oro o no lo encuentres. Ellos tienen el sartén por el mango, como quien dice, porque el cuello de botella física les permite fijar los precios que quieran, básicamente. Es una ganancia inmediata, tangible, y escuchen bien lo que voy a decir, libre de riesgo sobre el producto final. Ahora, el segundo acto son los dueños del servicio. El futuro es los monetizadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde estoy apuntando? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? O sea, el poder del ecosistema, ¿de quién va a ser? Una vez que Microsoft, una vez que Meta, una vez que Google, una vez que Amazon terminen de pagar sus data centers, esa infraestructura ya queda instalada y ya queda amortizada. A partir de ahí, el costo de ofrecer el servicio cae drásticamente, mientras que la capacidad de cobrar suscriptores recurrentes a miles de millones de personas y empresas, ese flujo de caja es infinito. Y tienen cautivo a un montón de clientes. Entonces, por ahora, vamos a ver cómo termina el año. De corto plazo estamos viendo esa corrección en los semiconductores, pero vienen de tener años de gloria y de gloria merecida. Pero su modelo de negocio vende un producto que se compra una vez cada tantos años. Yo sé que muchos me van a decir que tienen una vida útil y van a tener también
una reposición el día de mañana. El tema es que no es lo mismo arrancar de cero que con una base. No se van a romper todos los semiconductores en el mismo día y van a tener que reponer todo. Hay un tema de productividad, como les vuelvo a decir. Yo siempre repito lo mismo, vengo de la empresarialidad. Una vez que uno tiene una base, vos una vez que compras una máquina, no tenés que cambiar la máquina. No, una vez que tenés la base, sí, se te romperán. Tiene un servicio postventa, una vida útil. Pero una vez que tenés una base, que ya se construye básicamente toda esa infraestructura, ahí cambia mucho. El que empieza a ganar, el que empieza a escalar el negocio verdadero, es el poseedor de la máquina. El poseedor de la máquina. Así funciona la empresarialidad. Por eso tal vez vivamos esas etapas. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y vamos a ver quién va a ganar. El mercado hoy es ansioso y castiga a todas las Big Tech. Hoy castiga al unísono a todas. Las de software, de infraestructura y la de los semiconductores. La de infraestructura ya viene golpeada de más larga data. ¿Por qué? Y porque odia ver salir dinero en los balances actuales y no sabe quién va a ser el ganador. No lo tiene definido a eso. Pero el que tiene la billetera, el que tiene liquidez para aguantar este despliegue de infraestructura, se va a quedar, creo yo, con el monopolio del software del próximo siglo. Y con esto cierro. Y de hecho, por primera vez, lo dije el día viernes, Warren Buffett, después de tantos años de no invertir en empresas que tenían un CAPEX monstruoso, empezó a armar una posición en Google, porque le veía un diferencial importante y un flujo de caja futuro, que entendía que los tiempos cambian y que tal vez entremos en una nueva etapa para lo que es el ser humano. Estimados, no doy más. No doy más. Lo tengo que ir a ver a Lemmy.